el terrible 2022. Cuando arrancaba el año pasado, el 2021, yo hablaba del temible, de temor, el temible 2021, porque se venían las elecciones generales. En diciembre de 2020, cuando escribí esta columna, no tenía ni idea que el profesor Pedro Castillo, quien no aparecía en ninguna encuesta, recién había a trompicones registrado su militancia a última hora, el 31 de octubre, cuando se vencía el plazo electoral en Perú Libre para postular por este partido a la presidencia de la República, aparecía, ni siquiera estaba en el olfato de cualquier ciudadano común y corriente de que él podía convertirse en jefe de Estado peruano a partir del 28 de julio del presente año. Y aún así yo hablaba del temible 2021 porque nunca me he referido a las personas. En latín se denomina ad hominem, es decir, no me refiero yo que las personas sean las responsables solamente de cualquier circunstancia, que tenemos que atacarla porque tiene una idea comunista, porque tenga una idea de izquierda, una idea de derecha, de extrema derecha, sea aprista, axopopulista, lo que sea. No, el problema está en que un perverso sistema político electoral nos iba a llevar a lo que es, a mi juicio, el peor problema que hemos enfrentado políticamente en las últimas décadas, que es ese sistema político electoral. 24 partidos registrados en el Jurado Nacional de Elecciones, 18 opciones que postulan, miles de candidatos que en vez de poder sumar hacia una alternativa correcta, sensata, que favorezca a nuestro país, atomizaron todo el centro político. Y lo peor de todo, se cruza la pandemia del COVID-19, que lleva ciertamente a la desesperación a muchas personas. Y por lo tanto era de estimar, como lo hice yo en ese artículo, el temible 2021, que una opción radical, sea de derecha o de izquierda, podía ganar las elecciones. Y se cumplió el pronóstico, no porque yo tuviera una bola de cristal, no porque sea Agatha Liz, no porque tenga un olfato así ganadazo porque soy un oráculo o algo por el estilo. No, si uno se detiene a leer de verdad, como lo hacemos algunos, como lo hace Philip de Batter, que es una persona cultivada en la historia del Perú, y como lo hacen, la verdad, muchos colegas periodistas que se interesan por la historia. Los que no se interesan por la historia, la verdad que dan vergüenza cuando abren la boca y comentan cualquier disparate. Pero cuando uno tiene certeza de lo que sabe, ha experimentado o ha leído, más aún si somos periodistas, conocemos que la situación pues no es lo más dable. Y me alegra que al haber escrito el día de ayer el terrible 2022 que se nos avecina, porque va a ser un año de definiciones probablemente hasta sangrientas, enconadas, enfrentadas, de dilucidaciones políticas, en la que nuevamente estaremos con esa ruleta rusa de hablar acerca de la disolución del Congreso, de la vacancia presidencial, con un gobierno encabezado por un Pedro Castillo mediocre, rodeado de ministros mediocres, acrisolados en el adoctrinamiento más que en el realismo. La verdad que se puede esperar muy poco. Uno quisiera que las cosas cambiaran, que nuestro presidente de la noche a la mañana se volviera sensato. Y esto no es una opinión particular. Ustedes se han leído el fin de semana, los que leen, por supuesto, los que se interesan por la vida pública, las cosas públicas nacional, a Mario Ghibellini, a Federico Salazar, o ha escuchado a Rosa María Palacios, van a encontrar un cordón umbilical que felizmente no me deja a mí en solitario. Yo casi en solitario auguraba un 2021 temible, bueno, yo auguro un 2022 terrible. Y estos colegas, Palacios, Ghibellini, Salazar, están prácticamente con el mismo espíritu, no por pesimismo. El Perú siempre será más grande que sus problemas, como señalaba Jorge Basadre. El Perú es resiliente, es verdad, no nos vamos a hundir, no vamos tampoco pues a sucumbir. Pero lamentablemente creo yo sí que pasaremos un periodo de ajuste interno demasiado peligroso. Y para cerrar solamente este breve comentario, no quiero referirme a lo que yo sostenga, a lo que yo pronostique, a lo que yo anticipe con más de 43 años en el ejercicio de la lectura política, periodística en mi país. El día de ayer apareció una magnífica, para mí sí magnífica y muy precisa entrevista realizada por el colega Jaime Bedoya en el diario El Comercio a Felipe Ortiz de Ceballos. Felipe Ortiz de Ceballos, que es uno de los pocos, quizás sin tan pensadores peruanos, con el cual uno puede haber discrepado en ciertos aspectos, pero nadie le puede negar pues su condición de un pensador superior, un hombre ya que frisa los 80 años, que ha recorrido
la vida pública nacional con bastante ahínco en cuanto a darle una lectura adecuada, fundador del grupo Apoyo, donde impulsó no solamente la revista Semana Económica, sino también varias publicaciones que de verdad, desde que yo tengo uso de razón periodística, siempre las he consumido. Y el día de ayer Felipe Ortiz Ceballos señala algo muy importante en el diario El Comercio. Dice: cuando una sociedad pierde su centro, la política deja de existir en ella. ¿Qué señala Felipe Ortiz Ceballos? Aspectos que voy a resumir de la manera más veloz para poder pasar a las noticias del momento. Dice Ortiz de Ceballos: hay en curso una explosión de expectativas, una rebelión contra las élites, una creciente incertidumbre. El pienso, luego existo, que es el pensamiento cartesiano, ustedes se acuerdan de Descartes, desde el colegio uno aprendió el famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo, existe, que además es la madre filosófica de todas las corrientes que luego surgieron, la de Hegel, la del propio Marx. Pienso, luego existo se ha vuelto más un siento, luego existo. Esta frase me parece estupenda de Felipe Ortiz de Ceballos, el famoso FOS. Siento, luego existo. La gente ha renunciado a pensar, a reflexionar, actúa simplemente por sensibilidad. ¿Por qué? Repito, porque el factor pandemia también ha agravado esa situación. Lo agravó ya desde antes de la pandemia la enorme corrupción que hemos estado viendo de cómo generaron las empresas brasileñas, inversoras en nuestro país, la compra de muchos políticos, de muchos empresarios, de muchas personas que en vez de pensar precisamente en el mejor destino del país, pensaban ante todo en su bolsillo. Y eso se agrava, este descontento de las masas populares contra las élites, cuando abrazan ese pensamiento. Ya no es pienso, luego existo, sino siento, luego existo. Además, señala Felipe Ortiz de Ceballos: hoy en la pospandemia la mayor parte de América Latina atraviesa una etapa incluso más compleja, un shock sin precedentes. Hay debilidad institucional, desgano, democracias cansadas. Este concepto también me parece bien interesante. Hay democracias cansadas, burocracias ineficientes, crisis de representatividad. Ahí vengo yo a atacar justamente el sistema, el perverso sistema político y electoral que no nos da una representación adecuada. Y el Perú posiblemente sea el país más golpeado. ¿Qué otra cosa dice Foz? La izquierda, sobre todo la más extrema, tiende a la transgresión impune. Claro, tiende a la transgresión impune, la toma de carreteras, que más adelante vamos a conversar a propósito de este supuesto arreglo con la comunidad de Chumbivilcas que ha propiciado el gobierno de Pedro Castillo a través de la primera ministra Mirta Vázquez. La izquierda, sobre todo la más extrema, tiende a la transgresión impune, a la violencia destructiva, a lo incendiario. La derecha, por su parte, y también lo dice muy bien Felipe Ortiz de Ceballos, al inmovilismo, al aprovechamiento del statu quo, al congelamiento. El inmovilismo de la derecha. No culpemos que esté Pedro Castillo hoy en la presidencia de la República si no miramos al otro lado de la mesa política que ha hecho la derecha e incluso atomizado el centro político por construir una alternativa que no le permitiera, por lo menos que impidiera que una persona tan limitada, tan ignorante, tan mediana como Pedro Castillo, y esto no, el comentario no tiene nada que ver con su origen campesino, ni tiene nada que ver con su origen provinciano. En el Perú hemos tenido cientos de provincianos que han sido presidentes de la República, pero que por lo menos se inclinaban a conocer las cosas del Estado con más aprehensión que el señor Castillo. Pero la derecha es así, pues. La derecha, por su parte, repito lo que dice Felipe Ortiz Ceballos, se ha resignado al inmovilismo, al aprovechamiento del statu quo, ganar plata y nada más, al congelamiento. Entre ellas se requiere un espacio público intermedio de reflexión y debate, porque cuando una sociedad pierde su centro, que es lo que justifica el titular de esta entrevista, la política deja de existir en ella. Regresamos a un estado prepolítico, al de la guerra, casi. No conviene ser parte de una sociedad sin centro. Suscribo 100% este tema, porque son puntos en los cuales uno tiene que ponerse a pensar. Efectivamente, una sociedad cuando pierde su centro político, la alternativa del centro, que sabe combinar el lenguaje social, que ciertamente el Perú necesita, porque es un país escindido, que todavía tiene las taras del racismo, a veces de
mala formulación de la integración entre las provincias y los centros urbanos. Absolutamente cierto, cosas que superar, pero dentro de una perspectiva de centro político. Finalmente dice Ortiz de Ceballos, cuando Jaime Bedoya le pregunta qué es lo mejor y lo peor que podría pasarnos en el 2022, Felipe Ortiz de Ceballos concluye diciendo: ¿qué podría uno desear para el Perú este año? Priorizaría el que se logre elegir al menos, porque vienen elecciones regionales y municipales, y Ortiz Ceballos le pone atención a eso, el que se logre elegir al menos a 3 presidentes regionales honestos, capaces y chamberos, líderes jóvenes que puedan constituir la semilla de una renovada clase política. Ustedes, si por lo menos me han prestado atención las veces que Philip me da la oportunidad de hablar aquí en su programa, en su espacio, suscribo plenamente ambos aspectos. La descentralización en el Perú tiene que ser revisada, porque no es posible que tengamos 13 gobernadores regionales, incluso después de la pandemia, cuestionados, algunos fugados por actos de corrupción. Eso no habla solamente de las personas, habla del sistema, que después del abayato, después de todo lo que se ha descubierto y los escándalos encontrados a la clase política, a la clase empresarial, se persista en actividades ilícitas que llegan incluso hasta Palacio de Gobierno, como lo hemos visto con el caso de Bruno Pacheco, con el otro amiguísimo del presidente Pedro Castillo, Richard Rojas, a quien Panamá no le dio el beneplácito para ser embajador y no llegó a ser embajador en Venezuela por poquito, porque si la Fiscalía no le daba un impedimento de salir del país. Richard Rojas, involucrado con los dinámicos del centro, una banda de delincuentes que se armó bajo el gobierno regional del señor Vladimir Cerrón, condenado por la justicia peruana por corrupto, pues eso simplemente no habla de lo mal que están las personas, sino el sistema. Por lo tanto, cuando dice Ortiz de Ceballos, elijamos por lo menos a tres presidentes regionales, o gobernadores regionales que sean honestos, ya tenemos que darnos por bien servidos. Y ni hablar del caso de los municipios. Y en segundo lugar, el otro aspecto que me parece trascendental, armar juventud. Ya los que tenemos, yo voy a cumplir 64 años, los que somos un poco más viejitos, que ya hemos entrado a la fase de la tercera edad, no estamos para ser tan protagonistas. Yo soy de verdad un verdadero alentador de jóvenes, pero jóvenes que lean, jóvenes que se interesen por la cosa pública de una manera equilibrada, no en los extremos, en ese centro que, como bien reclama Felipe Ortiz de Ceballos, requerimos. Si no hay centro, no hay equilibrios, no hay forma, nos vamos siempre por desesperación y sobre todo con demagogia, como lo están haciendo todos los sobones que tiene hoy día el presidente. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.